quisiéramos estar todos juntos aquí en la iglesia, pero no podemos. Pero yo sé que ya pronto vamos a estar juntos de nuevo. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre amado, en estos momentos te damos gracias por este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir a tu casa, Señor, de poder, aunque no están los hermanos, Señor amado, pero poder exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que la palabra llegue, Señor, y alguien reciba, Señor amado. Todo sea para la honra y la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tomaremos el tema la incredulidad, pero antes de comenzar quisiera exponer unos nombres que saqué de la cajita para esta semana, orar por ellos. Susana Arcos, oración por Roberto Reyes, la familia Romero de Cindy, Yendel y Heriberto, familia Báez, oración por María Figueroa y su familia, oración por la familia García Díaz. Esta semana estaremos orando por todos estos hermanos y por la situación que hay, que esperamos que pronto ya todo esto acabe. Tomando este mensaje de hoy de la incredulidad, quisiera que en su casa, donde ustedes estén y tienen la Biblia en la mano, pudieran buscar en sus Biblias y buscar en el libro de Juan, el capítulo 20, y vamos a leer del 24 al 29. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viera en sus manos la señal de sus clavos, y metiera mi dedo en su lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dijo: ¿por qué me tuviste? ¿Por qué no me vistes? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, hoy en día estamos en la misma situación. Tenemos que ver los milagros para poder nosotros comprender y entender que Dios todavía hace milagros. La palabra incredulidad, cuando comenzamos a definirla, la incredulidad se sabe que es de no creer en algo o en una cosa hasta que no lo vemos. Y somos incrédulos. Hoy en día vemos la situación que hay y sabemos que Dios puede quitarlo, pero por la incredulidad de muchos, a veces Dios no permite o no hace la obra que Él quiere hacer. Esta palabra o esta acción no aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero cuando leemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 17 al 19, nos relata un evento donde parte del pueblo de Israel fue castigado por su incredulidad. También nos dice que Jehová estuvo disgustado con el pueblo donde ellos le provocaron, y por espacio de 40 años. Muchos de los cuerpos de ellos cayeron muertos en el desierto, a quien Dios juró que no estaría en su reposo y no pudieran entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad. El pueblo de Israel, desde que comenzó a salir de la tierra de Egipto, comenzaron a murmurar, comenzaron a pedir cosas y a decirle a Moisés que por qué lo había sacado de allí. A veces cuando nos sentamos en ciertos lugares bien cómodos, aunque veamos la situación fuerte, no queremos salir de ella. Pero Dios, al estar con nosotros, Dios nos promete que va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber muchas cosas en nuestros cuerpos que nosotros podemos depender de Él. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, se hace presente la cultura greco-romana, que tenía una larga experiencia de creer respecto a los dioses.
En el Evangelio de Juan, este tema cobra especialmente importancia, que se concentra en la incredulidad de los judíos respecto a Jesús. Vemos que en el tiempo de Jesús había incredulidad también. Muchos no creían en la doctrina de Jesús. Muchos no aceptaban a Jesús. Pero cuando nosotros podemos detallar lo escrito de la Biblia sobre la incredulidad de Jesús, podemos ver estos detalles. Comenzaremos por el libro de Juan, no el primer libro, sino el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Se observa el protocolo que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora también hay una bendición, porque dice que los que lo recibieron y creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, nosotros sabemos que por medio de él hay salvación y por medio de él hay sanidad. Muchos no creen hoy en día en los milagros, muchos no creen hoy en día en la sanidad. Pero cuando usted experimenta que usted ha pasado por ese proceso de enfermedad y Dios ha hecho el milagro en su vida y usted ha visto que usted se ha recuperado, hermano, las cosas cambian. Hoy en día, ¿en cuántas personas han recuperado de este mortal virus que hay? ¿Cuántas personas han muerto? Pero siempre tenemos que tener nuestra mirada en Dios y creer en Dios, porque Él va a hacer todo lo que nosotros creemos que es imposible, para Él es posible. También observamos también en el Juan capítulo 7, versículo 5, también nos dice que aún los hermanos de Jesús no creyeron en Él. Jesús es el primogénito de María, no de José. Y María tuvo otros hijos de José. Pero aquí vemos que él se crió con sus hermanos. Hubieron momentos en su vida, en su crecimiento de niñez, la Biblia no lo expresa, que él tuvo que haber hecho milagros. Él tuvo que haber hecho sanidades. Porque acuérdese, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero aquí vemos que dice la palabra que muchos de los hermanos no creyeron en Él. Así que aquellos que estaban junto con Él no creyeron en Él. Muchos de hoy en día tampoco creen en Él. También nos vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículos 64 al 66. Dice que muchos de sus discípulos no creyeron en Jesús y se volvieron atrás. Jesús comienza su ministerio con milagros y sanidades. Jesús comienza su ministerio enseñando, porque escoge personas, escoge discípulos para enseñarles, para después convertirlos a apóstoles. Nosotros podemos, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que muchos de estos discípulos no creyeron en Él y se fueron atrás. También en el capítulo 7 de Juan, versículo 48 al 49, dice: los principales sacerdotes y los fariseos no creyeron, porque según ellos, esta gente no conocía la ley y eran malditos. Sí, Dios puso la ley, le dio la ley a Moisés para que el pueblo que estaba en desobediencia comenzara a obedecer sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Hoy en día, quizás muchos de nosotros o muchas personas dicen: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la ley siempre hay que cumplirla, hermano. Porque si usted se sale de la ley, usted entra en pecado. Así que estamos en la ley por la gracia de Dios, para que nosotros entendamos que hay unos preceptos, unos estatutos y unos mandamientos de los cuales tenemos que seguir. Porque Dios es recto en sus cosas, pero Dios nos da o nos dice antemano las cosas que van a suceder. También en el capítulo 5, versículo 40 del libro de Juan, Jesús demuestra de haber dado todas las pruebas que pudieron desear de su divinidad y de su amor. Jesús le tuvo que decir a esta gente: no quiere venir a mí para que no tengas vida. Cuando Jesús nos habla de esa forma, hermano, tenemos que entender que algo no está bien.
También podemos leer en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 26, cuando estaba la tempestad, Jesús le hizo una pregunta a aquellos discípulos. Le dijo, hombre de poca fe. Hay momentos en nuestras vidas que Dios nos permite pasar por ellas. Hay pruebas que Dios nos permite para que nosotros nos volvamos a Él y dependamos de Él y le creamos a Él para que Él sea el que mueva toda montaña de nuestra vida. También en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58, cuando Jesús estuvo en Nazaret, donde se crió, hermano, a donde lo conocían, Él no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. No creen en Él. Muchos dijeron, y de Nazaret salió Jesús. Y estamos en ese trayecto, hermano, de no creer, de ser incrédulos a las cosas de Dios. También, aquí quiero exponer esta palabra. En Mateo 14:31, aquí nos vamos a detener un poquito. Aquí yo quiero que ustedes vamos a analizar esta palabra. Y dice, cuando Jesús Mateo 14:31, Jesús andando sobre las aguas, Pedro le pidió llegarse a él. Pero al ver la tormenta tuvo miedo. Y cuando Jesús le extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a analizar este evento. Lo único que aparece como Pedro exponiendo o pidiéndole a Jesús que lo llegase a él es en el libro de Mateo. El libro de Marcos y el libro de Juan no pone la escena de Pedro, sino habla así de que Jesús anduvo por el mar. Hoy en día, en esta situación que estamos pasando, vamos a ver a Jesús caminar, quizás no por las aguas, porque la palabra dice que cuando hay 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Y Jesús está con nosotros. Así que podemos analizar y vemos a Jesús caminar por las aguas. Dice la historia que Jesús mandó a los discípulos que se fueran adelante en la barca, porque Él iba a orar. Y en el camino, cuando Él iba andando sobre esas aguas medias turbias, lo vieron los discípulos y creyeron que era un fantasma lo que venía. Y tuvieron miedo. Pero Jesús le dijo, ánimo, no teman. Ahora ustedes conocen a Pedro. Si he estudiado la Biblia, si he analizado la Biblia, si he escudriñado la Biblia, ustedes saben cómo era Pedro. Pedro siempre quería estar adelante, Pedro siempre quería hacer las cosas. Y al ver a Jesús, le dice, ¿puedo llegar a ti? Y Jesús le dice, ven. Hoy Jesús te está diciendo lo mismo. Hoy tú quieres llegar a Él. Hoy tú quieres buscar su presencia. Hoy tú quieres buscar sanidad. Hoy tú quieres buscar un refugio. Hoy tú quieres buscar paz. Jesús te dice, ven en medio de la tormenta. Y vemos que Pedro sale de la barca y comienza a andar hacia Jesús. Y va andando lo más bien hasta que le quita la mirada a Jesús. Eso nos pasa a nosotros hoy en día, hermano. Queremos andar con Jesús. Queremos buscar la presencia de Jesús. Pero cuando Dios nos da todo, cuando Jesús nos da todo, cuando estamos bien, cuando estamos que tenemos lo que queremos, quitamos la mirada de Jesús. Y cuando quitamos la mirada de Jesús, ¿qué nos pasa? Nos hundimos. Pedro se hundió en el agua. Pero mira la misericordia de Dios. Dios le extiende la mano a Pedro para que Pedro camine con él. Hoy Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te está extendiendo la mano. Si estás en lo profundo del hoyo, si estás en ese lago cenagoso, si estás en una enfermedad terrible, quizás no sea solamente la enfermedad del virus que está, puede tener un cáncer, puede tener otro tipo de enfermedad. Dios te está extendiendo la mano y Dios te está diciendo, hombre de poca fe, ten ánimo. Y Dios le extendió la mano a Pedro
Y tuvieron que andar los dos nuevamente hacia la barca. Porque la Biblia no dice que Pedro nadó hacia la barca. La Biblia dice que Pedro, la mano de Jesús fue extendida y volvió a la barca. Quiere decir que volvió y caminó nuevamente hacia la barca. Y así Dios te está diciendo a ti hoy. Todavía hay tiempo que tú puedes caminar conmigo. Bajo la tempestad, bajo los problemas, bajo las situaciones, bajo la enfermedad. Yo estoy a las puertas y llamo. Y el que quiere entrar, yo cenaré con él. Él te quiere hoy decir, ¿estás dispuesto a entrar por mi camino? ¿Estás dispuesto a andar conmigo? ¿Estás dispuesto a humillarte a mí? El libro de Crónicas nos habla bien claro y nos dice, si se humillara mi pueblo, que está esperando él, que nosotros nos humillemos a él. Hermano, este virus va a pasar, sí va a pasar, pero Dios nos está dando una lección, que solamente confiemos en él y en su palabra, porque por medio de él es que nosotros vamos a ver su gloria. Hoy muchas iglesias han abierto y tienen gente, pero yo respeto las leyes de la tierra. Ahora, hermano, yo le puedo decir algo. Si ustedes quieren, yo puedo dejar los portones de la iglesia abiertos hoy. Y a eso de las 3:30 a las 4 usted puede venir. Y en su carro, estacionar su carro ahí y ahí mismo orar. Aquí en el estacionamiento de la iglesia. La iglesia no va a estar abierta, porque no podemos permitir a nadie que entre al templo. Pero usted puede venir a estacionar su carro ahí. Y ahí mismo, frente de la iglesia, en el atrio de la iglesia, usted puede orar lo que usted quiera. 15 minutos, media hora, una hora, lo que usted quiera en su carro. Ahora, si usted se baja del carro, usted tiene que saber que no se pueden poner uno al lado de otro. Wanda, algo pasó. Hermano, algo técnico pasó. Sabemos que no, si usted se baja del carro y hay otro hermano, no pueden estar juntos. Tienen que haber una separación de 6 pies o más. Pero usted puede venir al templo y orar ahí si usted desea. Porque tenemos que volver, hermano, a unirnos. Porque yo sé que, como dice el presidente, que esto tiene que volver a suceder como estaba antes. Pero tenemos que tener cuidado. Ahora, hermano, hablando del tema de la incredulidad, vemos que Jesús andaba sobre las aguas. Pedro lo ve, pide andar, quita su vista, se hunde. La misericordia de Jehová, a través de su Hijo, le extiende la mano, vuelve y lo levanta y lo lleva hacia la barca y se acaba la tormenta. Eso mismo es lo que va a suceder hoy en día. Jesús está caminando. Nosotros estamos pidiéndole que Él sane al pueblo. Él va a extender su mano y nos va a llevar nuevamente a ver sus milagros, a ver las sanidades que Él va a hacer en el pueblo completo, hermano. Pero a esto, cuando nosotros tenemos esta creencia en la incredulidad, también tenemos algo que tenemos que entender, que por medio de la fe, porque Él le dice a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo opuesto a la incredulidad es la fe. Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, nos dice que porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, hermano, es grande. ¿Estás tú dispuesto a tomar esta decisión y decir, de hoy en adelante quiero cambiar mi vida?
quiero servirte más, quiero buscarte más, quiero entrar en tu redil. Y hablando de fe también nos dice en Santiago 1:6, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Hermano, cuando usted pida con fe, cuando usted ore con fe, no dudando. Usted ore, pero con una fe de corazón, no de boca, porque a veces oramos de boca, pero no oramos de corazón. Usted ora de corazón y como dice la palabra, no dude, pida. Él lo dice en su palabra, que pidamos y Él nos dará. Clama a mí, yo te responderé, dice su palabra en Jeremías. El que Él nos está diciendo, hermano, que cuando usted ore, usted pida con fe. Usted tenga esa fe que algo va a suceder, que se van a romper las cadenas, que va a haber sanidad, que sus pecados van a ser perdonados a través de su palabra. La semana pasada, mientras daba la reflexión, recibí uno de los mensajes y me dice una persona que yo me había salido de la religión. Hermano, yo no predico religión, yo predico de Cristo. Religiones hay muchas y ninguna religión te va a llevar o te va a dar la salvación o te va a perdonar tus pecados. El único que te perdona tus pecados y el único que te da salvación se llama Jesucristo. Yo predico a Jesucristo, yo no predico ninguna religión. Porque nuestra iglesia tenga un nombre, Iglesia Cristiana Pacto con Cristo. Sí, tenemos la doctrina pentecostal, que creemos en la manifestación de los dones, creemos en la sanidad divina, creemos en los milagros. Creemos la manifestación de los dones del Espíritu Santo. A través de la Biblia lo hemos analizado, lo hemos visto las veces que Dios, a través de sus discípulos, a través de los profetas, Dios ha levantado muertos. A través de los discípulos, Dios ha sanado a enfermos. A través de los discípulos, Dios ha libertado personas. Quizás algunas veces tengamos que orar un poquito más y ayunar, como dice la palabra, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué no había sucedido. Él le dice que a veces no salen sino a través de oración y ayuno. A veces tenemos que aprender a orar un poquito más, pero saber cómo oramos, porque toda oración no es contestada, sino cuando oramos con fe. Ahora, también cuando nos vamos al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, que nos dice que la fe es la certeza, es lo cierto de lo que se espera, la convicción, estar convencido de lo que no se ve. Esta guerra que se está peleando hoy en día es una guerra invisible. Este virus es invisible. No lo esperábamos. Perdón. No lo habíamos. Pero por fe sabemos que esto puede pasar. Porque el que nosotros creemos en Él es el mismo Dios que está a la diestra, es el Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. Que no nos va a abandonar, no nos va a dejar, va a estar con nosotros. Pero tú y yo tenemos que tener esa fe de algo cierto que va a suceder. Y estar convencido de aunque no lo vemos, va a pasar. Oh pueblo de Dios, si tomáramos esto más en serio y cada uno en su lugar, en su casa o en la calle saliese y en vez de mirarnos uno a los otros nos pusiéramos de rodillas y empezara a clamar a Dios, cada cual en su lugar, en su casa, salga afuera, hínquese. El que lo vea, el vecino que lo vea, diga: este está loco. Pero dígale: yo estoy loco, pero porque Cristo me salvó y Cristo me ha dado nueva vida. Si comenzáramos de verdad a unirnos así. Yo tenía un pensamiento de venir a la iglesia. Y el que quisiera venir, estar ahí a la afuera,
no adentro, afuera, y orar juntos. Pero ustedes saben cómo son las leyes, hermano, hoy en día. Uno hace esto, sucede algo y uno es culpable. Pero como le dije antes, usted quiere venir a orar, usted venga. Usted estacione su carro ahí en el parking, que aquí hay una cabida como para 90 vehículos. Usted puede orar ahí. Y como le dije, si usted se sale de su vehículo y hay otras personas más a su lado, por favor, no haya contactos uno de otro y haya una separación. Pero comience a clamar con fe, pidiéndole a Dios, clamándole. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 6:11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que es galardón de lo que se busca. Usted pídale a Dios con fe. Dejemos la incredulidad a un lado y pidamos con fe. Yo sé que muchas personas en Honduras están viendo también esta reflexión. Usted haga lo mismo. Salga afuera, levante sus manos al cielo y comience a clamar. Y comience a darle gracias a Dios. Y comience a pedirle a Dios. Porque cuando el pueblo estaba en Egipto cautivo, ¿qué hizo el pueblo? Clamó a Dios. El libro de los jueces. Cada vez que un juez le fallaba a Dios y el pueblo caía nuevamente, ¿qué hacía el pueblo? Clamaba a Dios. Y Dios oía el clamor del pueblo. Como dice en Segunda de Crónicas. Y oiré su oración y sanaré la tierra. Así que mi hermano, esta tarde, hasta aquí va a llegar mi reflexión. Pero le pido a ustedes que juntos todos clamemos a Dios y Él va a hacer el milagro. En el estado, no en el estado, sino a donde está la Casa Blanca y a donde está el Congreso. Ustedes han visto que ha habido marcha de 1 millón de hombres. Han visto muchos eventos, pero todavía no ha visto un evento que alguien se ha levantado y diga, vamos a llegar hasta ese lugar y vamos a clamar a Dios para que Dios tome control de todo, del Senado, del presidente, de la Cámara de Representantes, que sea el Dios el que comience a hablarle a esta gente y dejar el odio que hay entre unos con otros y formar un clamor como nunca de todos los estados, llegar ahí a ese lugar, aún de los que no son estados, pero que Estados Unidos lo mantiene o le da su sostén, como Puerto Rico, como las Islas Vírgenes, como Guam. Llegar a ese lugar y inundar ese lugar de cristianos, de gente creyentes, de gente que de verdad oren a Dios. O llegar a la capital de su estado. Y también aquí en Waukegan, hermano, según tengo entendido, el virus ha cobrado bastantes personas. Pero aquí hay una corte y en esa corte hay unos escalones. Ahí podemos ir, o usted quiere ir, y ahí llegar y levantar tus manos. No importa la raza, no importa qué nacionalidad sea, sino que sea un creyente, una persona que de verdad crea que Dios va a hacer el milagro, hermano. Y vamos a ver la gloria de Dios bajar del cielo y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Pero tenemos que ser creyentes de verdad. No estar como estamos hoy en día, que estamos como la tortuga. Estamos metidos en el caparazón. Sacamos la cabeza, miramos para los lados. Si no hay peligro, la mantenemos fuera. Pero si hay peligro, ¿qué hacemos? La metemos para adentro otra vez. Ya es tiempo que el pueblo de Dios comience a tener fe y comience a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Clamar a Él. Y Él va a responder. Porque si Él lo dice, que clamemos a Él, Él lo va a hacer. Porque acuérdese lo que dice la palabra. Sin fe es imposible
agradar a Dios. Aquí yo tengo varios hermanos. Quisiéramos que estuviéramos de pie. Y comenzáramos a orar. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en el cielo, Señor amado, tú que contestas nuestras oraciones. Yo te pido, Señor, que hoy, Señor, tu mano sea extendida. Ya llevamos varios meses, Señor, con esta situación. Yo te pido que tú extiendas tu mano, Señor amado, para ver tu gloria, Señor. Aquellos que están enfermos en los hospitales, que queden sanos, Señor amado, y puedan ser dados de alta. Aquellos que ahora mismo tienen el virus, Señor, tu mano se ha extendido sobre ellos y veamos el milagro, Señor amado. Porque solamente podemos confiar en ti. No podemos confiar en el hombre, sino confiar en ti. Y tú vas a hacer, y lo vamos a ver, Señor amado, porque lo vamos a ver si creemos en tu palabra. Así, Señor, que yo pongo todo en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Y te pido que tu mano sea extendida sobre cada uno de nosotros. Sobre esta nación. Porque esta nación se ha descuidado de ti. Pero todavía tenemos en ciertos lugares que dice, en Dios confiamos. In God we trust. Y todavía yo le creo a Dios. Yo le creo a un Dios de poder. Yo le creo a un Dios que sana. Porque su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice que por su sangre nuestros pecados fueron perdonados. Yo creo en esa palabra. Y yo confío en esa palabra. Porque yo sé que tú lo vas a hacer. Y ahora te pido y te doy la gracia. Porque tú lo vas a hacer. El Señor los bendiga a todos. En el nombre de Jesús.